El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte son los tres municipios que han sido directamente afectados por la erupción volcánica y cuyos vecinos y vecinas están sufriendo todavía las consecuencias de ese volcán que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy tenemos en los estudios de Onda Cero La Palma, en el plató, a los tres alcaldes, a los dos alcaldes y la alcaldesa de estos municipios afectados, para hacer con ellos un pequeño balance de todo este año, también de cómo vivieron ese primer momento y bueno, y cómo está la situación ahora y lo que esperan de los próximos meses. Comienzo saludando desde el que está más lejos de mí, Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. David Ruiz, alcalde de Tazacorte. Muy buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Y Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar por el principio, si les parece. A mí me gustaría preguntarles cómo vivieron, ¿no?, el inicio de la erupción, y lo voy a hacer por partes, ¿no?, de forma cronológica, según apareció esa erupción que comenzaba, Sergio, en el municipio del Paso. ¿Cómo vivió el alcalde el inicio de esa erupción volcánica? ¿Cómo se afronta una situación como esta? Bueno, yo recuerdo aquellos días de mucho nerviosismo. Ya estábamos con reuniones en el PEVOLCA, todos nosotros, preparando un poco pues todos los temas de las evacuaciones, pues los planes de emergencia municipales que aportaban la parte que tenían que aportar cada uno de los municipios. Y bueno, pues tratando de tranquilizar a los vecinos de Gedei en aquel momento, porque era donde apuntaba que iba a salir esa erupción, la deformación del terreno, todos los parámetros, la incidencia de los sismos, todo se producía alrededor de los campanarios y bueno, y en un rango de 6 kilómetros, 3 al norte, 3 al sur, al este y al oeste, que era un poco lo que se comentaba desde el comité científico, y tratando de acompañar a la gente, sobre todo por las noches, ¿no? Lo que el bar de Marita fueron varias las noches que estuve por allí con ellos, bueno, pues, tratando de eso, ¿no?, de tranquilizarles, de informarles también y dar la mayor certidumbre posible en aquel momento, y bueno, y también, bueno, pues decidiendo ir casa por casa, siguiendo un poco lo que el plan de emergencia municipal del municipio nos decía, para buscar ese contacto cara a cara, en un primer momento, yo te digo, buscando esa tranquilidad y también, bueno, pues comentándoles lo que entendíamos que sería necesario, bueno, que estuviesen, para que estuviesen preparados, ¿no? Yo creo que en aquel momento ya no había ninguna duda de que iba a producirse la erupción, y bueno, lo que los científicos nos marcaban era que iba a suceder en aquel ámbito. Bueno, el día que se produjo fue precisamente unas horas después de volver del PEVOLCA, y me encontraba en la zona de Gedei, precisamente tomando café en casa de unos vecinos extranjeros. Y saliendo justo de la casa fue cuando vi que la columna de humo y de polvo que se producía, y en aquel momento me di cuenta que efectivamente no era en Gedei la zona donde se producía. Allí tenemos la montaña de Tamanca por medio, que un poco dificultaba el hecho de saber exactamente dónde era, y efectivamente cuando la sobrepasamos y pudimos ver dónde se localizaba el punto exacto, pues hombre, la preocupación se incrementó. Y bueno, aquello fue, los primeros momentos fueron de caos, de muchas llamadas de teléfono, de sirenas, de corre y corre. Tuve la oportunidad de visitar la zona con la policía local del Paso, justo por la pista que está por debajo de la montaña rajada, y bueno, ver los primeros movimientos de aquella colada, que ya en aquel punto se había destruido alguna vivienda. Discurría por la hoya de Tajogaite y bueno, pues un poco pensando hacia abajo. Bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con Noelia también en ese momento, y bueno, pues yo creo que todos pensábamos que iba a discurrir como un río, iba a seguir una trayectoria, sí, y cuando tocara el mar iba a seguir por encima, ¿no? Y bueno, pues luego vimos todo lo que ocurrió. Yo recuerdo analizar la orografía del terreno metro a metro, para hacerme en mi cabeza una especie de dibujo de por dónde podía ir esa colada,
pero bueno, yo creo que había alguna simulación también que nos enseñaron los científicos que después se aproximó bastante a lo que fue finalmente la erupción, pero que creo que en un primer momento todos pensábamos que iba a ocurrir de otra manera, ¿no? Precisamente esto que termina comentando el alcalde del Paso, por ahí quería ir ahora con usted, Noelia, porque claro, comienza en el Paso, pero el siguiente municipio, la de abajo, son los llanos de Aridane. ¿Cómo lo vive la alcaldesa en ese momento o en esos días o según iba avanzando la erupción? Sí, bueno, la verdad es que ahora cuando se acerca la fecha del 19 empiezas a recordar los días previos al 19 y la verdad es que yo pensé que habíamos estado preavisados con mucha más antelación, realmente estamos hablando de una semana. Una de las primeras reuniones que se celebran en Caños de Fuego se produce el 13 de septiembre, es decir que con escaso margen pensé que había sido con mayor anterioridad. Ese día, justo cuando se toma la decisión en el PEVOLCA, de evacuar a las personas con movilidad reducida y personas dependientes, que se toma además justamente por indicaciones de que se prevé que van a comenzar a aumentar los movimientos sísmicos y las personas mayores, sobre todo en la zona de Las Manchas, pues es muy probable que vivan en casas pues antiguas y ante ese riesgo de derrumbe se decide el evacuar a esas personas. Cuando finaliza me traslado justamente a Las Manchas, que es donde estaba el punto de concentración de todas las ambulancias. Me avisan que hay una señora de 102 años que no quería salir de la vivienda y estaba justo en su casa cuando se avisa que se grita, como en el año 49, que el volcán había erupcionado. En ese momento, obviamente, miro hacia la zona sur de Las Manchas y cuál es mi sorpresa de que justamente es más a la zona norte del barrio de San Nicolás. En ese momento, el temor absoluto siempre es preservar la vida de las personas y subo hacia la parte superior del municipio, hacia el barrio del Paraíso, intentando desalojar a la gente, porque es verdad que al inicio la lava corría rápidamente, no se encontraba casi obstáculos en el camino y mi miedo obviamente era el que pudiese pues tener algún accidente cualquier persona. En ese momento ya empiezan las personas a desalojar las diferentes zonas. Es verdad que por mucho que se prevea cómo actuar ante una situación de emergencia, el momento de la emergencia obviamente es un momento caótico porque la gente se pone nerviosa y en ese sentido pues yo agradezco enormemente la colaboración de las personas, el comportamiento en su mayoría extremadamente cívico de todas las personas y eso hizo afortunadamente que no hubiese incidentes graves en ese desalojo que era bastante complicado. Yo siempre he dicho que creo que lo único bueno que hizo el volcán fue que erupcionó un domingo a mediodía, donde las familias mayoritariamente estaban juntas y por el día. Si lo que ocurrió a las 3 de la tarde hubiese ocurrido a las 3 de la madrugada, creo que la situación hubiese sido bastante difícil y bastante complicada, ¿no? Porque además teníamos personas con discapacidades auditivas, visuales, y a pesar de que habíamos hecho una criba de todas esas familias, pues la verdad que probablemente era un momento complicado. A partir de ahí, yo creo que todo el mundo, el pabellón y el estadio de fútbol se llenó de personas voluntarias, queriendo ayudar, queriendo echar una mano y sobre todo ante la incertidumbre de cómo iba a ser. Yo creo que si nos hubiesen preguntado en agosto qué probabilidades teníamos de tener un volcán, yo creo que el 90% de nosotros hubiésemos dicho, bueno, sí, vivimos en islas volcánicas, pero no teníamos esa concepción. Yo creo que si ahora nos preguntan qué probabilidades tenemos de vivir un volcán, el porcentaje se invierte absolutamente y eso nunca lo podemos perder de vista, sobre todo de cara a estar prevenidos y que se modifiquen todos aquellos protocolos que tengan que modificarse y toda aquella legislación que tenga que modificarse, porque puede ser que no y ojalá que no,
pero si es así, que de esta situación que hemos vivido, pues saquemos las mejores conclusiones para que afecte lo menos posible a las personas. Ese mayor aprendizaje. La iba avanzando, David, hasta que llega al municipio de Tazacorte. Bueno, fue también allí donde llegó al mar, que eso también afectó muchísimo, ¿no? a ese sector pesquero del municipio. ¿Cómo lo viven en Tazacorte desde el principio y a medida que iban viendo que inminentemente iba a llegar y de forma inevitable? Sí, Tazacorte lo vivió con una gran incertidumbre, que creo que esa es la característica de esta erupción volcánica, la incertidumbre que ha generado incluso antes de que tuviera la erupción, como bien decía el compañero Sergio. Y nosotros en Tazacorte lo vivimos en ese momento con mucho miedo e incluso la ilusión de que no iba a llegar la lava a nuestro municipio. Fue curioso, cuando pusimos en marcha el plan de emergencia, pues nos costó mucho en la zona de la costa incluso evacuar a los vecinos, porque en muchas ocasiones decían que estaban protegidos por la montaña de la Laguna, que estaban protegidos por la montaña de Todoque, y parecía un poco esa incertidumbre y desconocimiento incluso desde la ilusión de que era un volcán, que esa lava iba canalizada y que cuando llegaría al mar ya evacuaba toda la lava y se crearía esa fajana y no se iba a expandir. Desde el punto de vista de afrontar la emergencia, pues con mucho miedo y preocupación, porque efectivamente cuando los científicos nos empezaron a pasar esa información, como se preveía que se iba a expandir la lava, que como también decía Sergio, que más o menos acertaron bastante, pues hasta yo mismo cuando lo vi me costaba creer que la lava se me iba a secar tanto lo que sería el casco de Tazacorte. Lo positivo ha sido que cuando erupcionó el volcán, pues también erupcionó un gran río de solidaridad y toda la sociedad empezó a colaborar, y desde el minuto 1 con los cuerpos de seguridad de Tazacorte, Policía Local, Protección Civil, AEA, propios voluntarios y operarios del ayuntamiento, pues acudimos al paso, a la zona del Pampillo, también de los Llanos, de Todoque, y enseguida nos pusimos a las órdenes y cuando fueron los desalojos ayudamos desde el minuto 1 y después cuando nos tocó desalojar a Tazacorte, nuestros barrios afectados del Pampillo y de la costa, pues la verdad que hubieron momentos muy, muy dramáticos, muy tristes, porque ya cuando era inminente que la lava entraba en el municipio, pues el nerviosismo del pueblo se notaba mucho, porque fue cuando empezamos a entender la magnitud a la que nos estábamos enfrentando, que prácticamente lo único que podíamos hacer era apartarnos para que pasara la lava y ver cómo sepultaba todo lo que encontraba a su paso. Yo también me quedo con el mensaje de la compañera Noelia. Hemos sido víctimas de este experimento, porque este volcán ha sido muy, muy potente, con una capacidad destructiva que no nos los podíamos ni imaginar, y tenemos que aprender de esta experiencia para un futuro, saber tener un mapa de ruta y poder actuar en la seguridad de nuestros vecinos, porque no podemos estar improvisando, no podemos estar con esta incertidumbre a día de hoy, después de un año prácticamente, y los damnificados están viviendo una situación muy dramática, y parte de esa situación dramática es de la propia incertidumbre que todavía estamos viviendo. Y lo que está claro que en estos momentos a esos damnificados hay que aportarle esperanza, y esa esperanza solo se puede aportar dándole certidumbre. Aprovecho el último que comenta David para engancharlo con una de las preguntas, que es precisamente eso. Ha pasado un año desde que comenzó la erupción volcánica, ya unos cuantos meses desde que se dio por finalizada, y me gustaría saber para ustedes en qué hemos avanzado, cómo definirían la situación después de un año, qué hemos avanzado y en qué no. Sergio, si quieren, si les parece, continuamos con el mismo orden de turno. Bueno, yo creo que todos nos hemos marcado una prioridad, y era dar respuesta habitacional a las personas que lo han perdido todo, y en ese sentido pues no podemos estar contentos, ¿no? No hemos cumplido, yo lo diría así directamente, no hemos cumplido con esa respuesta. A día de hoy pues siguen muchas personas en hoteles vinculadas a lo que está pasando más bien en el litoral,
pero aunque el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado presuma de que todas las personas tienen adjudicadas una vivienda, lo cierto es que las viviendas siguen sin terminarse, se han ido generando expectativas en el tiempo con fechas determinadas que no se han cumplido en ninguna de las ocasiones. La última que nos dijeron en que septiembre iba a estar resuelto el tema y bueno, ahora están hablando de una nueva fecha que es diciembre. Bueno, yo creo que precisamente generar expectativas que no se cumplen lo que hace es aumentar esa incertidumbre de la que hablaba David, y bueno, pues es verdad que estamos ante una situación nueva para todos, complicada. Yo no dudo de la mejor voluntad de todos en todos los momentos, pero lo cierto es que a día de hoy siguen familias malviviendo y no se ha cumplido en ese sentido. Con la primera prioridad, respecto al resto de cuestiones, tenemos una economía muy tocada. Tampoco se ha dado respuesta. Nosotros hemos venido demandándola de forma recurrente, soluciones a este tipo de problemas. Y cuando hablo de problemas en la economía no hablo exclusivamente del sector primario, hablo de todos los sectores económicos que han sido afectados por esta erupción. Y bueno, a día de hoy no hay ningún tipo de decisión que ayude a que esa economía pueda situarse de nuevo en el territorio. Hemos avanzado, lógicamente. En este momento hemos conectado la zona norte de la Colada con la zona sur, con esta pista que ha hecho el Cabildo, que ha conectado la laguna y las Norias. Se ha comenzado con la obra de emergencia de la costa, una que todos también estuvimos de acuerdo que era prioritaria, pero hay otras cuestiones que no se han resuelto. Tenemos una zona agrícola afectada, no me refiero a la que se ha perdido con la lava, sino a esa zona de Ollas Remo, a muchas zonas del municipio de Tazacorte que no se puede regar en este momento. Y decisiones que yo creo que se podían haber tomado, que hubiesen ayudado a que se hubiese acelerado este tema, pues no se han tomado. Se han tomado unas que por una razón u otra en este momento no dan respuesta. La desalación no produce el agua suficiente para poder resembrar. En este momento hay gente que está llevando cubas particulares, pagándolas con depósitos, regando a mano esas plantas. Y bueno, yo espero que esa obra que se está haciendo por la Fajana se pueda concluir cuanto antes. No está exenta de problemas porque Costas está poniendo trabas todas las que puede más. La última reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno, el presidente del Cabildo, se lo ponía sobre la mesa la problemática. Y por 3 veces dijo claramente que iba a ser un problema. Yo espero y deseo que se encuentre la solución porque estamos hablando del principal sector económico de esta isla, con una incidencia importantísima en otros sectores y que necesita una solución en este momento. Por lo tanto, yo creo que no podemos estar satisfechos con lo que se ha conseguido en el primer año en muchos ámbitos. Reconociendo la dificultad que tiene, lógicamente. Hemos trabajado juntos para ese decreto que se pretende aprobar a final de año de nueva ordenación del territorio, que va a posibilitar muchas cosas, pero todos hemos demandado que en medio había que ir tomando soluciones para dar respuesta a esas necesidades. Igual que ese decreto 122, que permitía el uso del suelo rústico para construir a los damnificados que tuvieran suelo en esos tipos, el compromiso también del Gobierno de que el protección paisajística en septiembre iba a estar metido también, pues yo creo que para la parte económica era absolutamente necesario haber tomado decisiones ya, desde hace algún tiempo, y lógicamente si no se han tomado, tomarlas cuanto antes, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer las cosas con cabeza, pero el cuanto antes en este momento es imprescindible. Alcaldesa. Bueno, yo creo que durante este año hay algo importante y es que sobre la marcha hay una serie de apoyos en forma de subvención que ha llegado al sector agrícola, al sector comercial y ayudas que de las pocas administraciones, bueno, realmente Cabildo solo y Gobierno de Canarias nos ha hecho llegar a los ayuntamientos ayudas de emergencia
para ayudar a todas esas familias que lo han pasado mal. Dicho esto, es verdad que en ese momento inicial pues, lo agradecemos enormemente, porque es verdad que compensan económicamente la situación que estamos viviendo, pero es verdad que más allá de esa ayuda económica, igual que el plan de empleo que ha supuesto la contratación de muchísimas personas en la isla de La Palma, también gracias al Gobierno de Canarias, dicho esto, ahora ya estamos en otra fase. Y la fase en la que estamos ahora es que los palmeros no estamos acostumbrados a que nos den las cosas. Lo que quiere la inmensa mayoría es empezar a trabajar. Lo que quieren los agricultores es que se les permita ya reconstruir las zonas donde se puede reconstruir. Estoy hablando del borde de las coladas. Tienen dinero para hacerlo y es economía que se mueve. Por lo tanto, creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo. Pero también le pasa a las personas que han perdido segundas viviendas, que las tenían aseguradas, que ahora tienen una capacidad económica y que quieren construir su segunda vivienda. O personas que han cobrado el seguro porque tenían sus villas turísticas y quieren construir sus villas turísticas y tienen zonas donde construirlo. Por eso nosotros hemos pedido, con carácter de urgencia y hace meses, que ese decreto para construir en suelo rústico también permita la posibilidad de que se permita construir las segundas viviendas y toda la actividad económica que está sepultada bajo el volcán. Por lo tanto, eso es para nosotros fundamental, porque si ahora que las familias tienen dinero para hacerlo, no se les permite hacerlo, corremos el riesgo de que ese capital se vaya de la isla de La Palma. Por otro lado, nosotros seguimos insistiendo también desde hace tiempo que la alternativa alojativa obviamente es fundamental. Nosotros seguimos sin entender legislativamente cómo es posible que con una situación de emergencia podamos construir una carretera en 27 días y no seamos capaces, después de 9 meses de haber finalizado el volcán, de haber instalado 100 o 200 viviendas modulares en cualquier territorio. Es decir, porque estamos en una situación de emergencia. Más de 1.000 familias perdieron su primera vivienda. En los llanos, de esas más de 1.000 familias, casi 800 son de los llanos de Aridane. Por lo tanto, la Administración tenemos que reconocer que no hemos estado a la altura de la catástrofe. Y eso lleva aparejado a modificaciones legislativas que a día de hoy no se han llevado a cabo. Por eso seguimos insistiendo. Como digo, modificaciones legislativas que eliminen obstáculos, que es que estamos en una situación excepcional. Y ante una situación excepcional necesitamos medidas excepcionales. Necesitamos líneas concretas para reactivar la economía. Los llanos de Aridane tiene tocado su sector agrícola, tiene tocado su sector turístico, porque tenemos anuladas más de 5.000 camas, 1.000 bajo la lava del volcán y otras 4.000 que no se pueden usar. Tenemos bajo la lava del volcán nuestro sector industrial y obviamente nuestro otro pilar, que es el sector comercial, se nutre de estas circunstancias. Sector comercial que además está sufriendo las consecuencias de una carestía, por ejemplo, de los carburantes o también de la luz. Por lo tanto, creo que todos son vueltas de tuerca a un sector económico complicado. Y ahí tenemos que tomar medidas, pero no solo medidas, aparte de las subvenciones puntuales, no solo medidas a corto plazo, sino medidas a largo plazo. Por eso siempre hemos hablado de incentivos fiscales que hagan atractivo que en la isla de La Palma que se instalen empresas en la isla de La Palma. Y después algo muy importante. Después de 9 meses de finalizada la erupción, ya tenemos que saber, hablamos muchas veces de la reconstrucción, y ya es el momento de que por parte del Gobierno de España se identifique en qué va a consistir esa reconstrucción y quién va a pagar esa reconstrucción y quiénes van a ser los beneficiarios de esa reconstrucción. Tenemos que decirle a la gente claramente qué va a pasar con sus terrenos. Hay familias que dicen: yo quiero quedarme con ese terreno para el resto de mi vida porque es mío y es un tema sentimental. Hay familias que dicen: no, yo quiero saber qué va a pasar. ¿Me van a indemnizar? ¿No me van a indemnizar? ¿Cuánto me van a indemnizar? Entonces creo que ya es tiempo de ir adelantando certezas en este sentido. Y por último, la planificación del territorio. Para nosotros es fundamental, y así lo hemos manifestado, que en esa planificación del territorio no solo se planifique la zona residencial, donde se van a poder ubicar las familias a vivir, sino que también lleve aparejado el desarrollo turístico de los llanos de Aridane, el desarrollo industrial de los llanos de Aridane
y el desarrollo agrícola de los llanos de Aridane. Por lo tanto, tenemos 4 patas que tenemos mucho trabajo por delante, sin hablar, obviamente, de la zona de Puerto Nao, que tras la reunión mantenida el pasado martes, nosotros seguimos insistiendo que la emergencia no ha finalizado, que necesitamos en la isla personal, Guardia Civil, Policía Nacional y personal que nos ayude a que esas familias, en la medida de las posibilidades, cuando los gases lo permitan, puedan acudir a sus viviendas, y seguimos sufriendo las consecuencias del volcán a pesar de que el volcán se haya finalizado. Por lo tanto, seguimos necesitando el apoyo de las administraciones superiores. David. Sí, han hecho un análisis que es totalmente perfecto el compañero Sergio y la compañera Noelia. Hay 4 líneas en las que tenemos que trabajar, que sería, como bien decía Noelia, la planificación del territorio, la habitabilidad, la conectividad, y es importantísimo y vital esa reconstrucción del sector agrícola, y yo creo que el problema radica en que a día de hoy no hay un plan de acción para saber cómo vamos a afrontar esas líneas de trabajo. Y a día de hoy, que va a ser un año de este volcán, no es que no tenemos ese plan de acción, sino que deberíamos estar ejecutándolo. Y es una responsabilidad de todos de que ese plan se esté ejecutando. Y yo creo que ahí es donde radica el problema, para dar esa oportunidad a todos los damnificados y a la isla en general de pasar de esa incertidumbre a esa certidumbre, para poder reconstruir con esa esperanza. Yo creo que esa es la pata coja que tenemos ahora mismo, y esto lo que estoy diciendo, no estoy tirándole valores ni al Ministerio, ni al Gobierno de Canarias, ni al Cabildo, y sobre todo a los ayuntamientos. Yo creo que es una responsabilidad de todos tener sobre la mesa no solamente ese plan de acción, sino a día de hoy estar ya ejecutándolo. Yo pongo un claro ejemplo. Nosotros, en cuanto a la habitabilidad, lo teníamos muy claro. Tazacorte, pues dentro de nuestro plan de ordenación municipal teníamos suelo para construir viviendas definitivas, y teníamos en el ayuntamiento un remanente de 1.400.000 euros, y a los 2 meses del volcán ya habíamos comprado ese suelo y lo habíamos puesto a disposición del Gobierno de Canarias. A día de hoy en ese suelo podían estar construyéndose 164 viviendas, que daría una gran respuesta a esas personas que todavía tenemos en los hoteles damnificadas. Creo que hay alrededor de unas 300 personas en los hoteles a día de hoy. Eso es lo que no se puede permitir. A mí me duele mucho llegar a mi pueblo, en la zona del puerto, que habilitamos una zona y hay allí gente viviendo en una roulotte, o llegar a los llanos y también ver gente pues viviendo en una roulotte. Yo creo que eso a mí, ya no como político, sino incluso como vecino y palmero, a mí me duele mucho, porque incluso son amigos los que están ahí viviendo. Entonces, yo creo que en habitabilidad tenemos que dar un paso firme. Incluso Tazacorte también ha destinado con proyecto de construcción y un suelo de 800 metros cuadrados para que se construyan 37 viviendas. Nosotros hemos apostado por una vivienda definitiva. Teníamos la suerte de que ahí fueron unas gestiones que hay que felicitar a algunos Canarias, que compraron también un edificio con 64 viviendas. Fue una rehabilitación de ese edificio, y a día de hoy pues prácticamente todo el barrio del Pampillo están realojados en ese edificio, con esa incertidumbre, porque después son una respuesta de 3 años, y después de 3 años no sabemos qué va a pasar, si se quedan, Entonces, la gente en ese sentido está muy nerviosa. Entonces, después de haber sufrido este volcán, lo que conllevó, pues a día de hoy creo que nuestros vecinos se merecen respuesta, y eso es el reto que tenemos que asumir todas las administraciones. Al final, los ayuntamientos, si me permite la metáfora, somos los hermanos pobres, entonces estamos pidiendo auxilio a las administraciones supramunicipales, que son los que tienen esos recursos. Yo, en la balanza, lo positivo, pues el Cabildo ha hecho ese gran esfuerzo, ha abierto esas vías de conectividad hacia el sur del municipio. Para nosotros fue vital, y también para el municipio de Los Llanos, que teníamos aislada esa zona sur, pues ya se ha abierto. Y ahora estamos con esa red de suministros, agua potable, luz, para esas zonas aisladas que ahora se han podido abrir esos accesos, pues puedan volver a sus viviendas con todos los servicios. Y ese es el reto que hemos asumido. Y después, ya por último, el sector agrícola. A mí el sector agrícola me preocupa muchísimo, porque es un sector que
que es el más potente a la hora de dinamizar no solamente el municipio de Tazacorte, sino toda la comarca oeste, y a día de hoy estamos con un estudio de qué se va a hacer, cómo se va a recuperar, entonces creo que hay que ir más allá y ese es el reto que tenemos que asumir. Voy a intentar ir finalizando ya. No quiero dejar de hacerles esta pregunta, de transmitirles esta pregunta, porque claro, ustedes son quienes están mano a mano, ¿no?, con los vecinos y vecinas, quienes más conocen las realidades y quienes más conocen, ¿no?, a quienes viven o a quienes están afectados en cada municipio. He podido hablar en los últimos días con varias personas afectadas y coinciden en que se preguntan por qué antes de tomar decisiones, por qué antes de invertir en un embarcadero de más de 2 millones de euros, en una carretera de 38, me ponen sobre la mesa otros posibles proyectos que hay que no quiero nombrar porque no sé hasta qué punto van a ser posibles, pero también son proyectos millonarios. ¿Por qué se ha priorizado en eso antes que en las personas? Es decir, ¿por qué ese dinero no ha ido a ellos, que quizás hoy estarían mejor teniendo ese dinero en sus bolsillos? Me gustaría conocer el parecer que tienen ustedes en cuanto a esto. Bueno, yo creo que una cosa no quita la otra, es decir, aquí se establecieron una serie de prioridades, hemos hablado de que la habitacional la teníamos sobre la mesa desde el primer momento y que no se ha cumplido. Lo que se ha tratado es de que paralelamente había que actuar en otras cuestiones y es lo que hemos hecho también, priorizando carretera de la costa. Bueno, el Cabildo tomó la decisión de abrir esa pista, esa posibilidad de conectar el norte y el sur de la Colada, que la tenemos afortunadamente hoy en día, y otras que faltan que tomar. Yo espero que la LP2 se ponga sobre la mesa ya y se haga en serio, ¿no? Porque bueno, nos permitiría conectar una parte de un barrio del Paso y los Llanos que ha sufrido muchísimo y sobre todo darle vida al municipio de Fuencaliente, que también está tocado con todo este tema. El problema, yo creo que no podemos confundir las cosas. El tema de la conectividad es importantísimo también para la recuperación de la isla. Yo creo que donde hemos fallado es en la parte habitacional, ¿no? En la parte habitacional, que efectivamente se dio una primera respuesta rápida adquiriendo propiedades en Los Llanos y en Tazacorte, pisos que estaban por ahí que no se habían vendido y promociones que no habían salido. Nosotros en El Paso no teníamos ninguna, la posibilidad que teníamos era afrontar una remodelación de unas viviendas prefabricadas que llevaban siendo usadas 30 años por vecinos que se iban a mudar a una nueva promoción. Son viviendas que se han entregado ya, 21 en este caso. Pero, como bien decía Noelia antes, el problema ha sido que no hemos sido capaces en estos meses, después de que se paró el volcán, de dar esa respuesta transitoria. No estamos hablando de la definitiva, que efectivamente estamos en tiempo de estar hablando de soluciones definitivas y no transitorias, ¿no? El problema ha sido ese y yo creo que nadie entendemos cómo es posible que transcurrido tanto tiempo pues sigamos en la situación que sigamos. Y menos entendible es escuchar de los propios responsables de este tema, del Gobierno de Canarias, no sé, cierta autocomplacencia diciendo que todas las personas tienen adjudicada una vivienda. Al final eso no soluciona el problema. El problema se soluciona cuando las personas pueden entrar y poder vivir y poder, yo lo digo muchas veces, ¿no?, emocionarse, llorar dentro de su vivienda en el ambiente familiar que es necesario y empezar a plantearse una vida futura con una solución definitiva que vendrá lógicamente dada de ese decreto ley que se pretende aprobar a final de año o en enero, porque al final ya estamos hablando de enero y no de diciembre. Vamos a ver si se cumple con esa expectativa también que se ha generado, porque ese decreto lógicamente es importantísimo para poder reconstruir la vida de las personas, la economía del valle y también de la isla, ¿no?, que al final está tocada también. No sé responderte de otra manera, porque la realidad es que no entiendo por qué estamos hablando de esto a día de hoy, ¿no? Tendríamos que estar hablando de otras cuestiones, tendríamos que seguir peleando por los incentivos que necesita la isla en cualquier ámbito, en el económico, en el de las soluciones definitivas, como estamos poniendo sobre la mesa aquí,
de qué manera tenemos que reconstruir esos barrios. Esos son los problemas que deberíamos estar afrontando en este momento. Y la realidad es que seguimos hablando de que esas 36 viviendas modulares en El Paso, pues hay aproximadamente 20 en fase de construcción, con lo que nos queda todavía prácticamente la mitad. Y cuando la fecha que se había dado era el mes de septiembre para que las familias estuviesen dentro, ¿no? Hay que seguir trabajando de forma paralela. Yo estoy de acuerdo en que no podemos dejar una cosa para después, si la podemos ir haciendo de manera paralela. Y las prioridades siempre han estado claras. El tema es, el fallo está, el error está, el no haber cumplido con la prioridad que nos establecimos todos. Alcaldesa. Bueno, yo creo que lo que está claro es que el presidente del Gobierno de España ha manifestado en reiteradas ocasiones, casi cada vez que nos hemos reunido con él y con sus ministros, que no iba a haber un problema de dinero. Es decir, que la financiación para la reconstrucción no iba a ser un problema para el Gobierno de España, cosa que obviamente todos entendemos. Estamos hablando de un territorio pequeño, de un número de ciudadanos pequeño en relación a todo un país. Por lo tanto, yo nunca he dudado que eso tenía que ser así. Es decir, que no iba a haber un problema de dinero de si estábamos hablando de 800, de 1.000 o de 1.200 millones de euros para reconstruir La Palma. Por lo tanto, y en relación al embarcadero de La Bombilla, el embarcadero de La Bombilla se plantea, yo creo que a la semana de iniciarse el volcán, como una salida alternativa justamente para acercar a todos esos vecinos a la zona de la costa, preveyendo que la lava iba a cortar la comunicación. Y además se plantea también como una salida a futuro, en cualquier momento para cualquier emergencia. Toda la zona del litoral, si la carretera de la muralla tiene algún problema, nos quedamos incomunicados. Por lo tanto, era una situación coyuntural, pero que podía ser definitiva y podía dejar a toda la zona del litoral, no solo de Los Llanos, sino de Tazacorte, mejor posicionado de cara a futuro, preveyendo pues que en 2 meses, que era lo que nos decían, 2-3 meses, pudiese estar construido ese embarcadero. Eso no significa que el dinero del embarcadero se lo hayamos quitado a las viviendas, ni mucho menos, o se lo hayamos quitado a los agricultores, ni mucho menos. Son partidas diferentes, de departamentos diferentes, y, que provienen del Gobierno de España. Por lo tanto, yo tengo que agradecer la disponibilidad en ese momento, igual que de poner las barcazas para trasladar a los agricultores, pues construir ese embarcadero. Cuando nosotros hablamos de las viviendas y optamos por las viviendas temporales, entendemos que las viviendas temporales se instalan en 3, 4, 5 meses, pero no que vamos a estar casi un año para entregar unas viviendas temporales, porque mi duda, y la que tienen muchos ciudadanos, es: si tardamos un año para construir unas viviendas temporales, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para construir una vivienda definitiva? Nosotros hemos pedido que, ante la dificultad de vivienda que hay en la isla de La Palma, se opte también por la posibilidad de tener un plan de vivienda específico para la isla de La Palma, más allá de la reconstrucción. Yo que conozca, a día de hoy ni siquiera hay un proyecto, y nosotros hemos cedido al Gobierno de Canarias más de 26.000 metros cuadrados de suelo público, y que yo conozca no hay ningún proyecto definitivo para construir vivienda definitiva, que después no solo sea para los damnificados, sino que después quede también para el resto de la población. Por lo tanto, financiación, si no es un problema de dinero, tampoco entiendo cómo en esa financiación a los ayuntamientos para reconstruir solo el Gobierno de España subvenciona el 50%, se lo trasladé en la última comisión mixta al Gobierno de España, y la respuesta fue que es que el decreto de catástrofes está así, y mi planteamiento sigue siendo: perfecto, ese es el decreto que hay para catástrofes en nuestro país, pero es que no hay ninguna catástrofe como el volcán. Es que cuando un volcán sacude un territorio, no podemos ni siquiera utilizar el territorio. Y eso es diferente a un terremoto, y eso es diferente a una inundación. Lo que nos plantea el Gobierno de España es que la comunidad autónoma asuma ese 50% restante. Pero la realidad, nosotros esperamos firmar el convenio con el Gobierno de España durante este mes, Tazacorte y El Paso ya lo han firmado. La realidad es que a día de hoy lo más probable es que no tenga garantizada la financiación de ese otro 50%. Por lo tanto, de nada nos sirve que el Gobierno de España firme un convenio para reconstruir carreteras, instalaciones deportivas, si al final no tenemos la financiación total, porque los ayuntamientos no nos pueden pedir más. Llevamos soportando
las consecuencias del volcán y atendiendo en nuestras competencias las consecuencias del volcán desde el mes de septiembre, desde el mes de octubre. Y por parte del Gobierno de España no hemos recibido ni un solo céntimo. Por lo tanto, creo que para una economía humilde, como es la de un ayuntamiento, de los 3 ayuntamientos, donde además los Llanos de Aridane, como municipio infinitamente más afectado, hemos tenido que hacer un desembolso económico importante, ahora lo que nos está ocurriendo es que no podemos cumplir con nuestros proveedores. Y es por la falta. Y lo dijimos desde el mes de octubre. Los ayuntamientos vamos a tener un problema de liquidez y un problema económico. Pues a día de hoy la situación es similar. Por lo tanto, necesitamos que entiendan la magnitud de la catástrofe, que entiendan las dificultades de las administraciones y de la población y sobre todo que conjuntamente en esas reuniones que tenemos pongamos encima de la mesa pues lo que estamos viviendo y sobre todo aportar las soluciones concretas. David. Sí, totalmente de acuerdo con la compañera Noelia, y está claro que en el tema de habitabilidad es que a día de hoy tendría que haber un plan específico de vivienda, y no solamente no es que no esté, es que se debería incluso hasta estar ejecutando, y ese es el aspecto que estamos fallando. En lo que comentamos también por parte del Gobierno de España, es que la realidad es que parece que hay un problema de dinero, cuando aquí nos ha visitado el señor presidente con sus ministros y siempre decían que La Palma no se iba a quedar atrás y que nos iban a apoyar. Ayer nos ingresaron el Ministerio en ese convenio que firmamos el 50% para actuar en los caminos locales y caminos rurales de Tazacorte. Presentamos el proyecto en su día y necesitamos una inversión que ascendía a 7 millones de euros. Ayer nos ingresaron 3,5 millones. ¿Dónde saca el Ayuntamiento de Tazacorte los otros 3,5 millones? Para nosotros es inviable, es decir, ni queriendo, porque el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Tazacorte son 5 millones de euros, de los cuales al final alrededor de 600.000 euros es lo que nos queda para el capítulo de inversiones, que son las obras que se financian con ese capítulo 6, de asfaltados, aperturas de caminos, urbanización, etcétera. Entonces, ¿dónde buscamos nosotros ahora el 50%? Quizás ayer hemos recibido un caramelo envenenado, porque es que no tenemos capacidad económica los ayuntamientos para afrontar el otro 50%. Nos dicen en esas reuniones que el Gobierno de Canarias nos va a auxiliar, nos van a aportar el otro 50%, pero es que a día de hoy no tenemos noticia. Entonces, también a los ayuntamientos, a la hora de organizarnos y poder ejecutar esas obras, pues también tenemos esa incertidumbre, que al final es la incertidumbre que transmitimos a los vecinos cuando día a día nuestro ayuntamiento es cuándo me abren el camino, cuándo me llega el agua. Entonces, no le puedo dar esa respuesta. Y a día de hoy, cuando un vecino llega al ayuntamiento, tenemos que darle esa respuesta. Y no somos capaces de dársela. Ese es el error que estamos cometiendo. Y repito, no estoy tirando balones fuera, estoy diciendo que es una responsabilidad de todos. Y hay que ser consciente que vivimos en una tierra volcánica y habrá más volcanes. Y no solamente en La Palma, sino en las otras islas. Y esta ocasión que nos ha tocado vivir este experimento, creo que es nuestra obligación de tener un plan específico para afrontar una erupción volcánica, porque probablemente habrán otras. Les pido una última respuesta rápida, y es cómo se imaginan el futuro de cada municipio, El Paso, Tazacorte, los Llanos de Aridane. ¿Cómo se imagina cada alcalde el futuro? Bueno, vamos a ver si vamos cerrando esas incertidumbres. Efectivamente, todos estamos tocados desde el punto de vista económico, esperando ese auxilio que nos llegue cuanto antes. Nosotros hemos venido trabajando en ese decreto de ordenación, que es un poco el que va a establecer las pautas para una hoja de ruta para reconstruir desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista económico, pues las cuestiones que se han perdido. Con un planteamiento lógico de tener en cuenta la Agenda 2030, todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, para que esos barrios sean más eficientes, estén en mejores condiciones de lo que estaban antes. Yo espero y deseo que sepamos hacerlo teniendo en cuenta la opinión de la gente, que no se pierda ese arraigo, que la gente se sienta a gusto, porque la sensación que tengo muchas veces es que estamos jugando a cansar a las personas. Yo conozco casos particulares en los que la gente entendía que quería una cosa en el primer momento y que ahora mismo se conforman con lo que sea,
y a mí me duele muchísimo pues el ver cómo está, digamos, comportándose los gobiernos, esa tardanza que está llevando a la gente a conformarse con lo que sea con tal de poder solucionar su vida cuanto antes, ¿no? Ya te digo, espero y deseo que cerremos cuanto antes ese capítulo, de que tengamos aprobado ese decreto, que efectivamente haya una certeza en cuanto a cómo va a ser ese plan de reconstrucción, como decía Noelia, y quién lo va a financiar. Yo es lo que deseo cuanto antes, ¿no? Que la gente pueda tener la tranquilidad de, si no es en un año, en 2 o en 3, pero que se lo digamos, de cómo va a hacer esa reconstrucción de sus vidas, ¿no? No cabe otra. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, en dar certezas a las personas. La única manera que se consigue eso es precisamente con lo que estábamos hablando, con dinero. Si el problema es muy fácil, incluso el problema de salud mental se arregla con dinero, es decir, está muy bien el tema de los psicólogos, todos los procedimientos que hablamos en este momento, pero yo creo que la gente, si tiene la certeza de que va a tener el dinero para reconstruir su vida, muchos problemas se van a terminar. Y efectivamente esto se arregla con muy poco dinero, como también comentaban aquí antes, en relación a lo que significa el presupuesto nacional o el propio de la comunidad autónoma, ¿no? No estamos hablando de cifras que sean inasumibles. Está contabilizado en 962 millones de euros los daños, y si le ponemos otros 1.000 millones encima para desarrollar proyectos estratégicos que dejen mejor situada esta isla y al Valle de Aridane, pues tampoco estamos hablando de... La capacidad de ejecución que tenemos es la que es, eso no se podría ejecutar ni en un año, ni en 2, ni en 3, pero yo creo que si dibujamos un horizonte de esperanza en 4, 5, 6 años, pero que la gente tenga la certidumbre de que eso va a ser así, y que además lo veamos dibujado y pintado en los presupuestos generales del Estado, que no dependamos de decisiones en un momento determinado del presidente de turno o del gobierno de turno, pues muchísimo mejor. Es lo que necesitamos, certidumbre. ¿Futuro de los llanos de Aridane? La verdad es que tenemos una herida difícil de curar. Creo que nuestra vida ha cambiado, no solo de las personas damnificadas directamente, sino las de todo un territorio. Ha dado la vuelta. Son muchas las personas que nos dicen qué felices éramos y qué ricos éramos y no lo sabíamos. Y tenemos que darle la vuelta a eso. Por eso me imagino un futuro donde los agricultores, que con todo su esfuerzo, con todo lo que les cuesta, quieren seguir cultivando sus plátanos, sus aguacates, sus medianías, y tenemos que darle la oportunidad para hacerlo, porque ellos son un eje principal en nuestra isla. Tenemos que darle oportunidades en ese futuro a las personas que han visto cómo sus instalaciones turísticas, muchas de ellas construidas con muchísimo esfuerzo, a veces incluso fruto de la inmigración, que puedan hacerlo, y porque quieren hacerlo además. Que nuestro desarrollo turístico permita incorporar al mundo laboral a muchas personas que quieren trabajar y quieren quedarse a vivir en la isla de La Palma y no pueden hacerlo. Que los industriales que perdieron la zona industrial también puedan reconstruir porque quieren hacerlo. Y que nuestro sector comercial obviamente se nutra de la bonanza económica de esa zona. Me imagino un futuro donde convirtamos esta crisis y esta desgracia y esta catástrofe en una oportunidad para salir mejor de lo que estábamos. Nadie pone en duda la importancia que tienen las comunicaciones, la conexión entre la zona norte y la zona sur, donde los barrios de la zona sur, los del litoral, pues por fin puedan volver a sus domicilios y a su actividad económica, donde el barrio de Las Manchas consiga los servicios que hasta el día de hoy pues no ha tenido, pero sobre todo una isla y un valle de Aridane donde las personas que quieran quedarse a vivir puedan hacerlo con oportunidades para todos esos niños que han perdido su colegio, que quieren irse a formar fuera, pero que quieren volver aquí y quieren construir en La Palma. Sé que la reconstrucción no va a ser una tarea fácil, sé que la reconstrucción vamos a tenerla que hacer conjuntamente con la voz de los vecinos a lo largo de los próximos años, no va a ser una cosa rápida. Tampoco podemos decirle a la gente que vamos a volver a lo que teníamos el 19. Desgraciadamente, esa lava ha sepultado muchas ilusiones, muchas emociones y mucho esfuerzo durante muchísimos años.
Y eso desgraciadamente estará en el recuerdo de nosotros, no podemos olvidarlo, tiene que ser una enseñanza también para las generaciones futuras. El barrio de Todoque estará presente y el Paraíso y la Laguna tiene que estar presente siempre, pero sobre todo yo creo que en el futuro lo que tenemos que aprovechar son las ganas de la gente. Y las administraciones lo único que podemos hacer es apoyarles y eliminar obstáculos para que los que quieran estar aquí puedan estar. Tenemos la obligación de preservar nuestro territorio, pero no hay mejor forma de preservar el territorio que cuidando a la gente que vive en él. Y en ese sentido creo que todas estas corrientes proteccionistas del territorio tienen que pensar que lo primero son las personas que viven en ese territorio. Y si hay gente que quiere hacer el esfuerzo, después de lo que ha vivido, de iniciar nuevamente, de invertir nuevamente, lo que no podemos hacerle para truncar todavía más sus ilusiones es ponerle obstáculos. Y ahí sí que tenemos que hacer, como digo, y vuelvo a repetirlo, una vez más, y la importancia de tener una legislación específica para una situación tan catastrófica como es la del volcán. Por tanto, eso es lo que espero en el futuro, un futuro donde la Isla Bonita recupere su belleza, donde nuestra gente recupere su sonrisa, a pesar de que siempre tendremos esa herida en el corazón. El futuro de Tazacorte. No cabe duda que el 19 de septiembre es una fecha que se nos ha quedado marcada a fuego candente en los corazones de todos los palmeros. No solamente se abrió una grieta en Cumbre Vieja, sino también en toda la sociedad palmera. Durante la erupción hay que decir que fueron momentos muy críticos, porque al final sobre todo gestionábamos emociones, y esas emociones solamente se pueden catalogar como muy dramáticas. A día de hoy, después de la erupción, yo soy muy optimista porque el trato de esas personas que han sido damnificadas han cambiado. Ahora son espíritu de lucha y quieren quedarse en La Palma, quieren recuperar esas viviendas, quieren recuperar sus fincas de plátano, y en ese sentido yo me atrevo a decir que no me cabe duda que vamos a salir de esta situación. Tazacorte ha sido un pueblo luchador, lo llevamos en nuestros genes, estamos acostumbrados a salir al mar en las condiciones que sean, salimos entre tormentas. La comarca es un pueblo también muy luchador porque es un pueblo con genes agrícolas, estamos acostumbrados a luchar en contra de sequías, en contra de plagas, y siempre hemos salido adelante. Esta lucha es una lucha muy complicada, pero no me cabe duda que saldremos adelante, porque lo que yo percibo en mis vecinos es ese espíritu de lucha. Quieren recuperar sus viviendas, se están creando plataformas incluso, con la compañera Noelia quieren recuperar incluso el barrio del Pampillo, por ejemplo, barrios de la costa. Entonces es importante ese espíritu de lucha que ahora mismo tiene nuestra sociedad, que nos dan ánimo a lo que nos ha tocado vivir esta lucha de las administraciones públicas para seguir adelante. Es curioso, a día de hoy, por ejemplo, ya los empresarios están buscando sus alternativas. Por ejemplo, vivimos una situación muy complicada en el barrio de Portonao, y ya hay empresarios que han abierto negocios en Tazacorte para temporalmente pues ir saliendo adelante, queriendo incluso recuperar su negocio en Portonao. Entonces, ese es el espíritu con el que me quedo, el espíritu con el que le quiero decir a todos estos damnificados y a todos los ciudadanos en general que están viviendo malos momentos como consecuencia del volcán, de que Tazacorte siempre va a estar ahí. No me cabe duda que también los compañeros del Ayuntamiento de Los Llanos y del Paso pues también vamos a estar todos ahí, porque al final la reconstrucción de la isla es una responsabilidad de todos, tanto incluso política como de los propios ciudadanos de la isla, y la isla de La Palma va a ser más bonita que nunca. Y sobre todo ese plan de reconstrucción, yo me atrevería a decir que el reto es buscar un plan de reestructuración de incluso recuperar a mejor lo que había antes. Y no me cabe duda que la isla de La Palma será la isla que siempre ha sido, la isla bonita y más fuerte que nunca. Esperemos que se siga, que todo esto se cumpla. David Ruiz, Noelia García Leal, Sergio Rodríguez, muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias. 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 Buen día.